llegando casi puntual. Eh, Agradecidos con el Señor, bueno, animándolos ya para que puedan también tener la oportunidad de poder inscribirse. Recuerden que ya de este fin de semana al siguiente es el retiro de jóvenes, mi identidad. Jóvenes de 99 años hacia abajo, ¿sí? O sea, vamos a tener una tremenda actividad para que por favor inviten, para que no se pierdan esa oportunidad de recibir. Estoy seguro que el Señor tiene preparado algo tremendo. Es el día sábado 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana en punto. Vamos a tener dos instancias aquí en la mañana. Dos tiempos de palabra, de enseñanza, para entonces en la tarde tener una tarde recreativa, una tarde en donde también puedan haber dinámicas, juegos, piscina, etcétera. O sea, también está dentro del plan pasarla bien y terminar en la noche con un culto al Señor, en un culto bien bonito que se quiere hacer en la noche, para entonces luego el día domingo 3, espero que todos los que no han sido bautizados tengan la oportunidad de hacerlo en esta ocasión. El bautismo es un acto de obediencia. El bautismo es testificar públicamente y decir: yo soy un seguidor de Cristo. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Creer en Jesús. Si usted cree que Jesucristo es el Señor y que usted está dispuesto a decirle: Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero dejar, es más, déjenme darles una explicación rápida por cuestión de aquellos que tal vez no han sido bautizados o probablemente estén conectados a través de internet. ¿Se recuerdan ustedes una de las representaciones más prácticas e interesantes que menciona la Biblia? Es cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. De hecho, la Biblia así lo dice. El apóstol Pablo dice que el pueblo de Israel fueron bautizados en medio del mar y la nube. Así dice la Escritura. Entonces, fíjense qué interesante, porque esa figura representa el bautismo. Y se recuerdan ustedes que los verdugos, es decir, todos los egipcios que torturaban al pueblo de Israel, oigan esto, torturaban al pueblo de Israel, quedaron bajo las aguas. Eso no significa que ellos al otro lado quedaron sin problema, porque del otro lado siguieron situaciones. Sin embargo, hubo un ejército completo que tenía que ver con el pasado de Israel, quedó sepultado, quedó bajo las aguas. ¿Qué representa eso? Cuando nosotros somos bautizados, por fe estamos diciendo: todas las cosas difíciles que tiene mi pasado, yo las quiero dejar ahí abajo en el nombre de Jesús, y me levanto para ser una nueva criatura. Ese es el bautismo. Entonces, el que no ha sido bautizado no se lo puede perder, porque la Biblia dice que el que crea y sea bautizado, ese será salvo. O sea, es demasiado importante. Amén. Así que nos gozamos y nos alegramos de poder tener estas actividades y no perder tampoco de vista que tenemos nuestro retiro congregacional el domingo. Vamos a explicar ya con detalles los medios de pago, cómo se va a hacer, etcétera, para que vayamos apartando nuestros lugares, porque este año no nos puede colapsar el internado, y tenemos mucho más gente que va a venir. Son mucho más los hermanos que se integran a este retiro, así que conviene apartarlo lo antes posible. Amén. Todos bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenida, qué bueno tenerte aquí en la casa del Señor. Todos bienvenidos. Amén. ¿Listos entonces para recibir? Ya empiezan a verse algunos rostros que regresaron de vacaciones y empiezan algunos a aparecer, y seguimos orando para que regresen, ¿va? No, son mentiras, son mentiras. Bueno, yo quiero rápidamente, no sé quién me tomó aquí está, mi presentador. Nosotros hemos estado conversando acerca de las tres naturalezas. Las tres naturalezas
está basado en un texto que el apóstol Pablo plantea de una manera impresionante en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible es sin tacha, sin mancha, impecable. Pero la traducción Kadosh, que es una traducción bien interesante, de hecho, cuando hablamos de traducción tenemos que comprender que la Biblia no fue escrita en español, sino que tiene idiomas antiguos en hebreo, en un hebreo aún más antiguo, en griego, arameo, etcétera. Entonces, cuando se hace la recopilación y cuando se traduce, hay diferentes traductores basados en sus ópticas y basado, por supuesto, en su idioma. Entonces, basado en ese, plantean lo que ellos interpretaron, y por eso que la mejor versión son todas. Alguien me preguntó pregunta, ¿cuál será la mejor versión? Todas. Porque en realidad todas nos dan una panorámica clara, nos aclaran un montón de dudas o diferentes puntos de vista. Y la Kadosh traduce este texto como culpa. Dice, y que todo nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado sin culpa para cuando Cristo regrese. Entonces es interesante, porque nosotros necesitamos exponer delante de Dios, y es lo que hemos estado estudiando en la Biblia, que nuestro espíritu puede ser afectado de alguna manera, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces hemos estado basando toda esta enseñanza en el ser humano, que está compuesto por un cuerpo, y hablamos del pecado del cuerpo. Explicábamos que bíblicamente que nosotros debíamos honrar a Dios con nuestro cuerpo, entendiendo que no nos pertenece. Qué interesante ese punto, ¿verdad? Hablamos un montón de esto. Hablamos del alma, que el alma que peque, moría. Pero el alma que se arrepiente y se sujeta a la justicia de Dios, vivirá. Pero también hemos estado hablando del espíritu. Y hemos estado aprendiendo que puede ser que el cuerpo tenga alguna enfermedad y esté siendo afectado. Puede ser que el alma esté triste por alguna situación específica, alguna separación de alguien que falleció, alguna condición emocional. El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. El cuerpo es el estuche que tenemos, pero el espíritu es el soplo que Dios dio, y que es el que retornará al Padre cuando nosotros muramos, si es que morimos. Aunque yo me apunto que no, de verdad, porque todo este tema, por eso no se pueden perder ni un capítulo. Todo este tema apunta a eso. Fíjense, hermanos, que se han dado cuenta ustedes que inclusive hay películas que hablan de algo mágico o algo, un líquido mágico que habla de la eternidad, que la persona no va a morir, que van a ser eternos. Y se presentan muchas películas y todo el tema, aunque no lo crea, la Biblia habla acerca de una eternidad. Entonces nosotros tenemos a la mano lo más grande, Jesucristo, que es lo que nos va a permitir tener una eternidad. Entonces, estamos en el tema del espíritu, por eso no podemos perder ningún capítulo. Segunda Corintios capítulo 7, verso 1 dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, conduciéndonos en santidad. La palabra santidad
habla acerca de tener una vida apartada para Dios. Santidad no es sinónimo de perfección necesariamente. La palabra santidad es que alguien se aparta para Dios. Por ejemplo, tú esta noche pudieras estar en otro lugar, pudieras estar en cualquier sitio, pero tú apartaste este tiempo para poder recibir palabra, para poder venir a adorar a Dios, y tú estás disponiendo tu tiempo, y eso es lo que dice ahí. Conduzcámonos en santidad, es decir, permanezcamos en lugares donde Dios se manifiesta y caminemos, es decir, todas las decisiones que tomemos o debemos de tomar estén basadas en tener reverencia a Dios, es decir, considerar a Dios en nuestros caminos. ¿Qué opina Él? Amén. Bueno, entonces estuvimos hablando de que la lengua perversa quebraba el espíritu. La lengua perversa es aquella persona o personas que trasladan un mensaje a una persona que está pasando por una prueba, llevando un pensamiento de dudar de Dios. Cuando una persona comienza a dudar de Dios, cuando una persona comienza a tener conflictos con relación a su pérdida de fe en Dios, es porque el espíritu natural está siendo afectado. Como decíamos, el cuerpo puede tener una enfermedad, el alma puede estar pasando algo, pero si el espíritu está sólido, si el espíritu está conectado con Dios, aunque ese cuerpo esté pasando por una prueba, sigue creyendo en Dios. Por eso que algo que no podemos perder de vista es que el espíritu debe de ser guardado, que es básicamente nuestra comunión con Dios. Hablamos de la lengua perversa, pero la semana pasada hablamos de un espíritu. Aló. Hablamos del espíritu que tenía un conflicto. ¿Vamos? No, palabras perversas fueron el primer tema. La altivez. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Un espíritu altivo. Pregunto, ¿en qué ambiente el espíritu era vulnerable a la lengua perversa? Vamos. Lejos de Dios. No, cuando uno está lejos de la atmósfera, del ambiente espiritual, la lengua perversa hace dudar y ataca el pensamiento. Uy, hermano querido, voy a hacer esto más seguido. Es muy importante, porque estos son temazos. Y el espíritu altivo que hablamos la semana pasada tenía que ver con tener un concepto mayor por los dones y autoridad que Dios nos daba, y que eso podía provocar que un espíritu se sintiera más altivo, y estudiamos y pusimos como ejemplo a Luzbel en el cielo, que él se sintió por su hermosura y por su altura, por su grandeza, se llenó su corazón de orgullo y su espíritu fue altivo. Entonces estuvimos hablando eso la semana pasada. Oye, hermano, estos son temazos. Por eso hay que apuntar. Por eso hay que apuntar. Ok, vamos a ver de qué se trata hoy. Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Eclesiastés capítulo 4, verso 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda experiencia de obras despierta la envidia de los hombres contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Son temones. Por eso que no. Yo los veo que a veces tienen que apuntar, tienen que escribir y apuntar y subrayar, porque nadie tiene una capacidad de poder archivar esta información. Estos textos son tremendos. Pues eso era un comercial. Avancemos. Así lo traduce la Biblia de las Américas y lo traduce la Reina Valera versión 60, pero
se van a impresionar cómo lo traduce Kadosh, que da un poquito más de claridad. ¿Qué es lo que quiso decir el autor, que probablemente fue Salomón? Miren por favor cómo lo traduce la Kadosh. Después comprendí que todo esfuerzo y logro nacen de la envidia de una persona por otra. Esto también es vanidad y rebeldía de Ruaj, es decir, de espíritu. Comienza el tema. Uy, qué grueso. Por eso que estos temas de los viernes que hemos estado estudiando son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es la esencia que nos comunica con Dios. Es decir, cuando uno anda volando, voy a utilizar una palabra, volando bajo, no tiene ganas de orar, se siente desanimado, no se siente extraño, es porque probablemente el espíritu natural está siendo afectado. Porque cuando el espíritu natural está firme, una persona, aunque esté enferma, aunque esté pasando por la peor prueba, no deja de ver a Dios como su sustento y su protección. Por eso el ejemplo ¿se recuerdan ustedes de Daniel y sus amigos? No se quisieron contaminar con la comida del rey. Su cuerpo, ellos expusieron su cuerpo a pasar casi en ayuno, y cuando vinieron a ver, porque solo comieron ciertas legumbres, y cuando los fueron a ver, ellos esperaban verlos pálidos, afectados, casi anoréxicos, con una condición dificilísima. Se dieron cuenta que estaban coloraditos y bien bonitos, y no encontraban explicación. Ustedes lo pueden leer en el libro de Daniel. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, a pesar de que los enviaron a un horno 7 veces calentado, ellos no importaba si su cuerpo moría quemado. Ellos no les importó que los hayan amarrado y les hayan golpeado. Es decir, su cuerpo, su alma estaban pasando por una prueba, pero nunca se doblegó ¿qué? Su espíritu, correcto. Por eso hablábamos también que Eva, todavía su cuerpo lo rodeaba gloria, un brillo. Y cuando el serpiente le habla y le entrega la información, ella cambia de pensamiento, cambia su concepto de Dios y come el fruto. ¿Qué fue afectado en ella? Su espíritu. Por eso que es tan importante que nuestro espíritu lo guardemos. Entonces aquí yo me voy a meter, que Dios me ayude, porque que Dios me ayude y ayúdame tú también con prestarme toda tu atención y podamos conversar este tema. Porque después de que yo leí estos textos, Dios mío, me asusté. Porque más adelante vamos a estudiar que a veces se desconoce la envidia y es muy probable que todos la tengamos. En unos desarrollados, en otros menos, y en otros tal vez dormidos, pero sí está. Y si ese sentimiento no es sometido a Dios, Dios lo ve de esta manera. Y se van a asustar los textos que les voy a presentar, porque están en la Biblia. Eso es lo tremendo. Entonces, avancemos. El diccionario define la envidia como sentimiento de tristeza. Miren qué interesante, porque no necesariamente es enojo, también puede ser tristeza. Tristeza.
Eso abre una puerta a la depresión, etcétera. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otro posee. Así lo definen los diccionarios. Entonces quise poner, por supuesto, esta es como la base, ¿verdad? Para poder comprender todo el punto o todo el tema. ¿Y qué ocurre? Aquí ustedes pueden estudiar y pueden entrar en mucho más profundidad. Pero avancemos, porque miren estos textos. Uy, qué tremendo. Predicadores, pastores que me están viendo a través de internet, por favor, regálenme toda su atención porque se pone grueso el tema. Filipenses capítulo 1, verso 15. Es cierto, el apóstol Pablo está diciendo esto. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Entonces aquí se empieza a poner interesante, mis estimados hermanos que anhelan predicar, mujeres, hombres que anhelan servir a Cristo y que anhelan predicar. Yo necesito que hablemos este tema. Estos son temas que uno quisiera tener toda la iglesia, ¿vale? Estos son temas de retiro donde uno quisiera predicar, donde estén todos, pero Dios sabe. Y yo no voy a frenar ninguna enseñanza que Dios me entregue por si están o no están. No, es lo que hoy Dios quiere hablar. Entonces, el apóstol Pablo estaba preso. El contexto es que él estaba preso por causa de predicar el evangelio. Entonces, estando preso, él envió una carta y dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Entonces, miren por favor el contexto. Los últimos, los que lo hacen con buenas intenciones, ¿cuál es su motivación? Es decir, la motivación de los que lo hacen por buena intención, la motivación de alguien que predica, que enseña, que ministra, que sirve a Cristo, su motivación es el amor. Y cuando la motivación es el amor, esto quiere decir que habrán buenas intenciones. Eso es lo que está exponiendo el apóstol Pablo. Y miren lo que dice en cuestión de los otros. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Oigan esto. Creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Déjenme explicarles lo que ahí está diciendo el apóstol Pablo. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí es de que él estaba preso por causa de la predicación. Y entonces habían muchos que salían a predicar y querían hacer sentir a Pablo mal, que lo que él estaba haciendo no tenía ninguna fuerza o respaldo de Dios. Sin embargo, ellos sí. Entonces, inconscientemente lo que estaban haciendo, estaban compitiendo y estaban haciendo su servicio, pero con una motivación impura. Entonces, es muy probable que muchos de ustedes tal vez estén recibiendo esto por primera vez y a lo mejor algunos de ustedes pueden recibir esto y decir: ah, qué interesante. Pero yo quiero decirte, tengo 26 años de estar en el evangelio y ahora al ver estos textos bíblicos tengo mayor luz de las motivaciones que he visto en muchas personas a lo largo de los años y me he dado cuenta de por qué no fructifican. Porque puede ser que estén usando el nombre de Jesús, puede ser que estén predicando la palabra, pero el apóstol Pablo plantea y dice: depende de la intención.
¿qué es lo que lo motiva? Entonces, fíjense qué interesante, porque aquí se pone, de hecho, analizar lo profundo de cada predicador, de cada servidor, analizar sus motivaciones es demasiado importante. ¿Qué es lo que lo motiva? Entonces puede ser que nosotros nuestra mente no logre comprender. De hecho, no lo logramos comprender, pero ahora yo puedo ver a la luz de la palabra planteado en Eclesiastés que Dios ve a una persona que sus malas intenciones o motivaciones, Él las ve como un espíritu rebelde. Un espíritu rebelde. Un espíritu que está siendo contaminado. Es decir, la envidia es algo que nosotros debemos de arrancar profundamente de nosotros. Ay, gracias, pastor, pero yo ya no tengo. Gloria a Dios. Que ahí entonces que ore por nosotros, ¿va? Pero esto es algo que es parte de la naturaleza. Y se los voy a demostrar bíblicamente que cómo se siente, cómo se percibe y hasta dónde nos lleva. Si nosotros no le ponemos un control al tema. Es súper fuerte. Es súper fuerte. Porque nosotros tildamos los pecados, fíjate, tildamos los pecados del cuerpo como lo peor. Y de verdad que sí son feos, pues si Dios no los quiere. Pero hay pecados que no se ven y que Dios lo tilda como rebelión. Y es la envidia. ¿Qué es la envidia? El sentimiento de tristeza o enojo de poseer algo que no te pertenece, que le toca a otra persona. Y sobre todo en los semejantes, porque tú no vas a sentir envidia de alguien que tú admiras. Uno experimenta la envidia de las personas que son igual que uno, o sea, que están al mismo nivel, tal vez la misma edad, fuimos compañeros y los semejantes. Es como que, por ejemplo, pudiendo cualquiera de ustedes predicar esta noche, yo venga y diga, hermano fulano va a tener la oportunidad de predicar, y alguien diga, pero ¿por qué a mí nunca me han dado la oportunidad? Si yo creo que podría hacerlo mucho mejor, aunque ustedes no lo crean, muchísimas personas piensan así. Sí, full. Es más, muchas veces cuando escuchamos a un predicador, nos sentamos y juzgamos, criticamos porque estamos en una postura o en una posición de crítica o señalar de que yo podría haberlo hecho mejor. Entonces, este sentimiento es tremendo. Si esto pudiéramos nosotros transmitirlo y todo el mundo lo pudiera escuchar, qué lindo sería, porque realmente esto es algo que todos nosotros necesitamos. El espíritu altivo, el espíritu afectado por la lengua perversa y el espíritu que está rodeado de envidia es contaminado. Por ende es afectado. Por eso Pablo le dice a los corintios, quiten toda inmundicia de espíritu. O sea, quiere decir, lo que está diciendo es que nosotros debemos de tener un cuidado excesivo con nuestro espíritu. Nuestro espíritu, que es lo que nos conecta con Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Están calladitos, ¿verdad? Miren este caso, se van a recordar y lo van a entender inmediatamente. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda o regalo. Esta versión dice así. Entonces, ¿qué sintió Caín? Yo sé que ustedes conocen este caso, por eso lo quise poner. ¿Qué sintió Caín? Mucho enojo. Pero aparte del enojo, ¿qué sintió? Se puso como triste. Entonces Dios, escuchen esto porque esto es impresionante, se toma el tiempo de hablar con él.
Miren este texto. Y el Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué te ves tan triste? ¿Qué ocurrió contigo? Inmediatamente, él en ningún momento le respondió al Señor. Entonces, mire lo que le plantea en el siguiente texto. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Ok, aquí viene el punto más grueso. ¿Qué ocurre? El enojo que sintió no lo podía controlar. Y eso es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando una persona se enoja y no hay quien lo dé, miren, eso no es bueno. Eso no es sano y todos nosotros debemos de recapacitar. Y yo lo hablo de parte de Dios, que cuando vengan esos arranques medios locos que le dan a uno de repente, porque hay que hablar las cosas como son, hay que dominarlo. Porque si uno no lo domina, viene algo peor. Y en este caso la envidia lo hizo sentir enojado, y el enojo y la tristeza le estaba abriendo la puerta a un espíritu de muerte. Y de hecho lo mata. Yo cuando leo esto me doy cuenta de un detalle. Si Dios en persona le habló a un hombre para que se controlara, pude tener esperanza, porque yo soy pastor, ¿no? Y muchas veces uno da consejos y la gente no te hace caso. O no es que no te haga caso, no recibe el consejo. Entonces uno tiene que estar tranquilo, porque en realidad yo veo bíblicamente que Dios se toma el tiempo para darle un consejo y advertirle a este hombre. Es decir, Dios siempre se va a tomar un tiempo y te va a enviar una señal, te va a enviar una persona, va a poner en el predicador, va a poner en alguien que va a ir a orar por ti para decirte: mira, si no resuelves esta situación, lo que viene es peor. Eso es lo que está diciendo. Y Dios siempre se va a tomar el tiempo para advertirnos, porque nos ama. Entonces, en este caso, el espíritu natural, si nosotros no controlamos el sentimiento de envidia, que es esa situación, es ese sentimiento de por qué a él sí y a mí no, de por qué a otro le va bien y a mí no, de por qué a mi vecino que no tiene a Cristo le ha ido tan bien, y yo que tengo a Cristo, yo que sirvo desde que soy niña, me va mal. Y ahí es donde el diablo te hace creer. Yo tengo un montón de amigos que juntos servíamos cuando éramos lolos, cuando éramos jovencitos de 14, 15 años. Yo crecí con un grupo de hermanos que hoy creo que soy el único que está en el Señor. Y teníamos vigilia, y teníamos revelación de Dios, y teníamos un montón de cosas, pero se perdió. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no podemos perder de vista que el diablo lo que quiere es destruir el plan de Dios en nosotros. Full. Entonces va a utilizar todas las plataformas habidas y por haber para poder bloquear nuestra vida y nuestro avance.
Y ahora yo puedo entender que la envidia es un sentimiento que contamina el espíritu. Y por eso que hay que cuidarse de este sentimiento. Porque este sentimiento puede llevarnos a una situación peor. Y a mí lo que más me impresionó es cómo el apóstol Pablo presenta el tremendo bombazo de que muchos predican por envidia. Su motivación es la envidia. Su motivación es decir, yo puedo predicar mejor que. Qué tremendo eso. ¡Ah, qué tremendo! Uy, qué tremendo. O sea, yo puedo subir y hacerlo mejor que otro y esa es mi motivación. O qué voy a hacer yo, como el pastor predica esto y esto y esto, yo voy a buscar la manera para poder impresionar a los hermanos de cómo predico y todo. No, es el peor error. Porque cuando uno, y lo vamos a ver más adelante, comienza a mirar como otros son prosperados y pasa más tiempo viendo como a otros les va bien, dejan de ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Y más encima, las redes sociales lo plantean y uno dice, hoy mira dónde anda esta. Digo yo pues, digo yo. Y yo digo, siento cositas. Porque yo no la estoy pasando bien, pero y estos lo pasan re bien y más encima lo publican. Es tremendo. Y hay personas que usan las redes sociales para hacer sentir mal a otra persona, específicamente. ¿Sí es así? Ay Dios. Ay Dios, uno lo nota. Uno nota inmediatamente cuando algo lleva un mensaje. Es tremendo. Entonces, es difícil, sobre todo cuando nosotros estamos pasando por una condición compleja y vemos que a otros les va bien, vemos que a otros están prosperando, vemos que otros, y eso probablemente, miren, perdónenme, pero estábamos hablando, los dos planteamientos, los dos enfoques de traducción de Eclesiastés 4:4 son interesantes, porque dice que la excelencia de obras de mano despierta envidia en otros. Pero Kadosh dice que muchos hacen todo o hacen motivados por la envidia que sienten. Entonces quiere decir, y yo quiero ser muy claro, o sea, probablemente suene fuerte, pero es algo que nosotros tenemos que tener cuidado y guardarnos. Pero yo estoy totalmente seguro que cuando nosotros estábamos construyendo este templo que se ha levantado con mucho esfuerzo y con dedicación, amor, etcétera, es despierta envidia. Sobre todo porque es una iglesia que tiene 8 años, vamos a cumplir 9 años. Gracias a Dios en un terreno propio, en un lugar que Dios nos ha permitido. Y Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Por ejemplo, en Talca nos pusieron una ciclovía afuera. En Talca, la iglesia de Talca, toda la calle, la 6 Oriente, nos pusieron una ciclovía. ¿Saben qué significa eso? Es terrible. Porque ahí abren los autos y teníamos que estacionar los autos por otros lados. Y ya eso podía causar un bloqueo bien tremendo. Entonces lo que hicimos, oramos y miren hermanos, pero inmediatamente Dios responde y nos van a entregar las llaves de un estacionamiento con capacidad casi de 40, 50 vehículos en la esquina. A media cuadra. Así es Dios. Esa es la forma como Dios. Es que qué rico es cuando tú trabajas para Él y Él respalda la obra.
Por eso yo le digo, Señor, tú eres demasiado bueno con nosotros. Y esto está dando pie, y ya con la iglesia allá en Talca, y de hecho yo me voy a concentrar bastante en ello porque ya descansamos un poco aquí en Cauquenes. Bueno, si Dios nos quiere dar el terreno de al lado, tampoco nos enojamos, pues, pero eso estamos orando por eso. Pero ya tenemos que comprar un terreno en Talca. Y estamos orando, estamos buscando las estrategias y estamos haciendo todo lo que Dios nos permita para poderlo hacer. Entonces, Dios ha dado estrategia, Dios ha dado gracia, no ha sido fácil, hemos tenido que dar pasos de fe y todas nuestras iglesias están en ese mismo sentir, en los Andes, en ese mismo sentir, en todos los lugares. Usted pasó un milagro extraordinario, hermano. Martes yo tuve una reunión con el grupo en Chillán para ordenar, para establecer varias bases. El grupo ya comenzó a crecer, varios se van a bautizar y el Señor les permitió arrendar un lugar, un salón en pleno centro. Plen centro con estacionamiento, con todo. Y llegaron invitados ahí, estuvimos en esta reunión. Hubo personas nuevas que se integraron y Dios ahí permitió algo tremendo. Solo se los cuento como testimonio, para que ustedes vean el respaldo de Dios. Estábamos ahí viendo cómo se pagaba el arriendo, cómo la iglesia va a juntar, cómo va, etcétera. Ya, ok, todos de acuerdo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, oramos y ya, amén. Al rato me llama Juan Carlos y me dice, pastor, hubo una persona que donó todo el año. El arriendo de todo el año. Completo. Full. Completo. Le dijo, consigue la cuenta del dueño, todo el año arrendado. Así es como trabaja Dios en todos lados. Ahora, Dios es demasiado bueno. Pero nuestras motivaciones tienen que ser puras. Yo no puedo abrir una iglesia en una ciudad para demostrar que somos los mejores o para... Si eso está en el corazón de un líder, Dios ve ese espíritu como un espíritu rebelde. Eso es lo que estamos hablando. Nuestras motivaciones tienen que ser por amor. No con ese sentimiento raro, extraño. Eso hay que ministrarlo. Esa cosita rara que probablemente a nadie se la contemos. Probablemente eso lo tenemos guardadito ahí adentro y a nadie se lo contamos. Pero eso no te deja crecer. Esa emoción, esa cosita, esa que tú me entiendes, no nos deja crecer. Entonces el Espíritu, por eso dice, limpiémonos de toda impureza. Entonces, tú debes dominarlo a Él. Aquí yo logro ver algo impresionante. Aquí hay una base que yo la puedo adoptar para ministración. Tremendo. Dios vino en persona, pero no le quitó el sentimiento. No sé si lo notan. No se lo quita. ¿Cuál es la orden? Domínalo. ¡Hala, qué grueso! No te lo van a arrancar. No te van a arrancar, no va a venir, no. Se domina. Se domina. Yo se lo dije hace años atrás, no sé si tú lo vas a recordar, no sé, a lo mejor los chiquillos lo van a recordar. Yo sé con todo mi corazón
Y estoy seguro, y siempre lo he creído, la gloria es para el Dios Todopoderoso. Y pareciera que cuando uno habla, a lo mejor ni lo entiende, no importa, pero yo lo hablo para que quede grabado y asentado. Por eso lo hago. Yo siempre he creído que Dios ha levantado aquí jóvenes y seguirá levantando muchachos con gran talento, con gran unción, con gran autoridad. Pero eso va a atraer a muchos otros del mismo calibre o mayor. Y yo se lo dije, no se sientan mal porque Dios va a traer probablemente a mejores. Yo lo dije hace años. Y en el momento en que llegue alguien entre comillas, mejor musical o en algo específico, es porque Dios está programando algo. Porque no sé por qué tengo una sospecha de que todos los que hoy son músicos mañana van a ser pastores. No sé, tengo una sospecha. No sé, tengo una sospecha de eso. Siento que ellos van a terminar en otra esfera, en otra etapa, probablemente hasta fuera de Chile, llevando la palabra. Por eso apúntenlo nomás. Pero hasta aquí Dios siempre ha respaldado todo lo que se ha dicho en este altar. Sé que nosotros dentro de poco tiempo Dios nos va a permitir comprar ese terreno en Talca y vamos a hacer un templón para el Señor. Sé que Dios va a abrir puertas y Dios está haciendo cosas poderosas en Chillán. Hay un respaldo. Cosas poderosas en Curanipe, cosas poderosas en Concepción, y va a seguir esto expandiéndose. Pero hay algo que no podemos nosotros perder de vista, que la envidia, si no es tratada, afecta al espíritu. Yo lo voy a decir aquí entre nos. Yo recuerdo, yo tuve un pastor en Guatemala, fue nuestro pastor. Yo lo quiero mucho. Hace muchos años que no lo veo. La última vez que lo vi fue para nuestra boda. De ahí no lo vi más. Porque él está en Estados Unidos, viaja mucho, etcétera. Y este pastor me echó el ojo. Un muchacho de como 20 kilos atrás más o menos. Flaquito, buen mozo, en fin. No, son bromas. Pero me echó el ojo y este pastor me daba la oportunidad para predicar. Yo tenía 20 años y era una iglesia donde había mucha gente, miren, sumamente intelectual y con mucha palabra. Era una iglesia, se caracterizaba por eso. Y me ponía a predicar. Y había cultos que cuando yo empezaba a predicar, habían 2, 3, 4, 5 personas que se iban. Y cuando salían por la puerta decían, este me va a enseñar a mí. Y se iban. Quiero decirles algo. Yo he ido a Guatemala y los veo exactamente en la misma posición. Nunca más crecieron. El sentimiento de envidia evita que una persona crezca. Si tú no dominas eso, si yo no domino eso, ya no crece. Dios ya no nos va a dar más. Qué grueso eso. Eso es grueso. Si a otro le está yendo bien, gózate. Si sientes algo extraño, tienes que someterlo a Dios. Sobre todo si es una persona que no es de tu agrado, que es una persona que tal vez, porque Dios siempre va a usar personas que a veces de esa índole para darle forma a nuestro corazón. Y por eso a veces Dios permite que esas personas que uno no pasa mucho prosperen. A veces hasta para enseñarnos a nosotros. Entonces miren por favor, miren qué tremendo lo que Jesús dijo acerca de esto. Marcos capítulo 7 verso 22. Marcos capítulo 7 verso 22 dice: la codicia, la maldad, el enojo, la lascivia, el ojo envidioso, la blasfemia,
la vanagloria y la insensatez. Todas estas maldades, así la ve el Señor, provienen. ¿De dónde vienen? Dígamelo por favor, ¿de dónde vienen? Yo necesito que hablemos esto. La envidia no viene de afuera, vienen de adentro. Y esto es lo que contamina al hombre. Déjenme explicarles. El contexto de lo que Jesús estaba hablando, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué es lo que sale de nosotros? Sale de nosotros maldad, puede salir maldad, engaño, lascivia, ojo envidioso, la blasfemia, la vanagloria, la insensatez. Todas estas maldades provienen de dentro y esto es lo que contaminan. Ok, déjame explicarte. Mira lo que estaba pasando. Caín no andaba en cosas buenas, porque Dios le dijo: si haces lo bueno, yo te aceptaré. ¿O no? Entonces, ¿por qué no lo aceptó? Porque no estaba haciendo cosas buenas, pero calladito. Pero mira qué interesante. El tipo no estaba haciendo cosas buenas, pero él igual fue a ofrecer ofrenda. ¿Lo notan? ¿Cuál fue el resultado? Es que Dios lo rechazó. Entonces, ¿qué evidenció que no estaba en algo bueno? Porque miren, ¿cuál es la pregunta que le hace? ¿Qué pregunta es la que Dios le hace a Caín? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás triste? Tengo una pregunta. ¿Dios sabía por qué o no? Ah, qué interesante. Ustedes están predicando. ¿Por qué le pidió que él lo dijera? Eso es una figura, es una enseñanza. Dios estaba esperando que él confesara lo que estaba sintiendo, pero se quedó callado. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos quedamos, ese sentimiento emite una información hacia afuera. Y lo que prestó atención a ese sentimiento fue el espíritu de muerte. Y por eso que el tipo agarra un palo, no escucha a Dios, se puso ciego, invitó a su hermano: salgamos al campo, le dijo. Y lo llevó, y cuando lo llevó le pegó un palo y lo mató. No logró dominar su sentimiento. Es impresionante, hermano. Es impresionante. Ahora yo tengo como tan claro, yo no sé, hermano, yo sé que estoy hablando algo bien profundo. No sé si logro darme a entender, pero esto es bien grueso. Esto es demasiado grueso porque habla de la esencia de una persona. Y esto me da a entender por qué alguien ya no crece más. Tengo una nueva perspectiva del por qué una persona ya no crece más espiritualmente. Es porque a lo mejor no está en pecado visual del cuerpo, pero hay un sentimiento que lo está dominando. Y ese sentimiento que lo está dominando está emitiendo una información. Y esa información que emite es lo que contamina. Entonces, efectivamente, Dios le dijo: si haces lo malo, obviamente que no te acepto. O sea, le estaba diciendo: ¿por qué te enojas? Si en realidad no soy. Pero miren, por favor, mira qué tremendo. Mira qué tremendo. En todo caso, ¿con quién tenía que enojarse? Caín. Con Dios, porque no lo había aceptado. Pero miren, su frustración la expresó con alguien. Entonces se trastocó un mandamiento de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una orden. Entonces, cuando yo siento envidia, rabia, enojo, tristeza contra otra persona, me estoy revelando a lo que Dios dijo. Por eso que es un espíritu rebelde. Por eso que es demasiado importante esto.
Por eso que si yo estoy, y ahora al final no se preocupen, yo sé que estamos todos medio asustados, pero al final vamos a dar la respuesta o cómo podemos vencerlo. Entonces vamos rápido. El sentimiento de envidia provoca que dejemos de ver lo que Dios tiene para nosotros, ya que prestamos más atención a lo que otros tienen. Por eso dejamos de ver. Ese es un sentimiento que no nos deja ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces estamos más preocupados en cómo a otros les va bien, en cómo otros tienen buen trabajo, en cómo otros, y es tremendo, hermano, es tremendo. Y rápidamente viene este pensamiento: y yo que sirvo en la iglesia, y yo que voy a la iglesia, y yo que estoy tan metido, y a mí me va más o menos, y este que anda pecando y hace lo que quiere, yo veo que esa vida es mejor. De hecho, no les terminé de contar eso, que yo partí con un grupo de jóvenes, me quedé inconcluso, me confundí en el camino, me enredé. No me enredé, pero se me olvidó. Les termino de contar la historia. Muchos de ellos están en el mundo. Y cuando yo me los encuentro, yo les pregunto: ¿qué pasó? Me di cuenta que guardarme para Dios no sirvió de nada. Eso me dijo una persona. ¿En serio? ¿Por qué? Porque no le fue bien. Entonces me di cuenta que haberme guardado, porque realmente, miren, es triste. Porque fue una joven que se guardó, mírenme, a buen entendedor, pocas palabras, se guardó intachable y no le fue bien en su matrimonio. Y se casó con un ministro de alabanza, con un super mega hombre, y no le fue bien. Entonces se enojó con Dios. Andan en el mundo, no les ha ido bien, viven una vida extremadamente desordenada, y yo oro por ellos para que Dios haga una obra y que ven y que esa semilla en algún momento los haga recapacitar para que vuelvan a la casa del Padre. Si no vuelven aquí, vayan a cualquier otro lugar, no importa, pero que retornen al Señor. Yo estoy hablando de personas que estoy hablando hace más de 20 años atrás. Estoy hablando hace 20 años atrás o más. Entonces, es impresionante cómo las personas terminan creyendo que es mejor estar sin Dios. ¡Hala, qué grueso! La persona que crea estar mejor sin Dios es una persona que su espíritu ya está desfalleciendo. Y ese espíritu se contaminó. Ese espíritu necesita ser ministrado. Miren, vamos rápido, porque miren por favor, aquí ya llegamos al punto principal esta noche para casi terminar. Salmos capítulo 32, verso 2 dice: cuán bienaventurado, es decir, doblemente dichoso, quiere decir bienaventurado, es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidades y en cuyo ¿qué? En cuyo espíritu no hay engaño. Ok, pero miren por favor, porque el que estaba diciendo esto está diciendo que qué lindo es ser libre. Estaba diciendo qué lindo es que Dios me haya perdonado. Eso está diciendo, porque él mismo lo está diciendo, está hablando de él. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidades y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces dice, verso 5, entonces Señor, decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste mis culpas. Paremos aquí. El contexto de no tener un espíritu
de engaño, de no tener un espíritu contaminado, en base a lo que estamos aprendiendo, hermano, yo sé que uno siempre confiesa tal vez sus errores más considerables o aparentemente más fuertes que uno cree. Pero yo les voy a ser muy sincero, tengo años y yo nunca he ministrado a una persona que me diga, siento envidia. Nunca. No, nunca. He ministrado otros pecados, full. Pero nunca se ha acercado a una persona, pastor, yo necesito que usted ore por mí. Yo necesito que usted me bendiga. Yo necesito que, ¿por qué? Porque yo cuando veo a fulano no lo puedo ver, pastor. Siento una envidia, siento un dolor, siento una rabia, siento una tristeza. Eso hay que ministrarse. Full. Si no lo ministras, te va a pasar la cuenta. Te va a pasar la cuenta, ¿por qué? Porque espiritualmente tú vas a buscar la manera de hacerle daño a la persona con la que tú estás sintiendo eso. Y por esa razón, escuchen esto por favor. Por esa razón en las iglesias de repente, y es triste ver eso, hermano, en las iglesias. Cuando hay conflictos, de repente uno lo nota. Yo como pastor me doy cuenta cuando hay hermanos que no se pasan. Se caminan por otro lado y tratan de buscar, y sobre todo si son un grupo y este grupo es uy, qué feo. Eso es algo que hay que aprender a dominarlo. Hay que dominarlo. Y estoy casi terminando. Y el Señor me enseñaba esto. Y el sentimiento de envidia o el sentimiento de enojo, de rabia, no se justifica. Porque uno normalmente cuando tiene ese sentimiento, uno lo va a tratar de justificar diciendo, pero que pastor, también esa persona, mire lo que hace conmigo. Nadie dice, yo necesito ayuda. Son muy pocas las personas que llegan a ministrarse diciendo, yo necesito ayuda, necesito arrancar esto de mí. Al contrario, muchos llegan diciendo, ese hermano me hizo, me dijo, me habló de mí, hizo esto y hizo esto otro, por eso yo siento esto. ¿Sí me explico, verdad? Entonces la pregunta del $1.000.000 sería, ¿será que estamos buscando ayuda sinceramente o queremos que alguien nos sobe la espalda y diga, tienes razón? Uy, yo no sé si fui claro con lo que dije. Porque si viene una persona a decir que a otra persona le hizo daño y yo digo tiene razón, por eso es que uno tiene que ministrar para que los sentimientos sean puros. Por eso mientras callé, dice ese texto, mis huesos se envejecieron, pero hay un detalle. Estoy terminando casi. Los huesos representan el espíritu. Porque en el valle de los huesos secos de Ezequiel, el profeta sopla y el espíritu de cada soldado, de cada esqueleto, entró a los huesos. Y cuando el espíritu entró a los huesos, ¡pum!, cobró vida. Por eso se cree que el espíritu natural está ubicado en la médula del hueso. Por esa razón es que quisieron quebrarle las piernas a Jesús, pero no lo hicieron, porque pudieron matar su cuerpo, pero no su espíritu, correcto. Entonces, es tremendo, mis huesos se envejecieron mientras callé. Esos sentimientos de rabia, de enojo, de envidia afectan nuestro espíritu natural. Por ende, nuestra relación con Dios se ve afectada. No disfrutamos. Hermano, qué terrible, hermano, de verdad, qué feo, qué difícil ha de ser, qué complejo ha de ser venir a un culto
y tener sentimientos, tener emociones unos con los otros y tener tensión o tener cosas fuertes. Hay que ministrarse, hombre. Ya pusimos un escritorio ahí arriba, ahí el pastor ya tiene oficina, así que hay que ministrarse, hombre. Aunque no digan amén, no importa. Por último, los de internet que se ministren. Oh, ¿dónde está el? Aquí está. Tú me lo sacaste. Estoy casi terminando. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Límpiame, limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Qué tristes, nunca se han dado cuenta que uno puede recibir, por ejemplo, si viene una persona que tú admiras, te dice algo, tú, amén, y viene otra persona que tal vez tú no admiras, pero te dice lo mismo y tú ya no lo recibes igual. Qué tremendo es el ser humano, necesitamos el auxilio del Señor. Necesitamos el auxilio de Dios. ¿En qué momento se sembró la envidia? Porque Jesús dijo que la envidia venía de adentro. De hecho, la Biblia habla que ninguno es tentado por Dios, sino que es tentado por causa de la concupiscencia que habita en nosotros. La palabra concupiscencia es el mal que habita en nuestro corazón. ¿En qué momento se gestó esa cosita extraña? No sé, probablemente en algunos sea preexistencial, probablemente otros en el vientre de la mamá, probablemente otros cuando crecieron. Por eso no se pueden perder el retiro, mi identidad como hijo de Dios. Porque cuando nosotros tenemos una identidad clara de quiénes somos, aprendemos a ser felices con lo que tenemos. Y cuando vemos que a otros les va bien, nos alegramos. Ya no hay un sentimiento extraño. Por eso es tan importante ministrar esto, porque ahora, porque como sé que van a surgir pastores y en el momento en que muchos sean ungidos pastores, probablemente más de alguno va a decir, yo podría haber estado ahí. Sean ungidos como líderes, ministros. Yo no puedo determinar eso, es Dios. Y Dios sabe quién realmente está preparado y quién no. A lo mejor uno se siente como preparado, pero le falta un montón. Porque esto no es solamente saber. Esto no solamente es tener las habilidades, sino que se es el corazón, sus motivos, sus motivaciones. ¿Qué te motiva a servir a Dios? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Para sentirte útil? ¿Es por causa tuya? Es interesante. ¿O realmente mi servicio tiene que ver porque amo demasiado a Dios? Hay que someter al Señor todo sentimiento extraño que no nos deje crecer. En el nombre de Jesús. Y esto no lo digo solo por ustedes, lo digo por mí.
Porque a veces uno cae en ese error. Yo a veces he ido a retiros de pastores y mucho antes en Guatemala iba y de repente yo, ¿qué onda yo? Me ponía a juzgar, ¿por qué está ahí? Que no sé qué, que no sé cuánto, como que entre comillas, ¿va? Uno no lo dice, pero yo podría estar ahí, se lo haría mejor. Por eso el Señor me tuvo en el anonimato todo ese tiempo, que me tuvo ahí guardando mi corazón y trabajando mi vida. Eso es tremendo. Necesitamos el auxilio del Señor. ¿Qué dicen? Sometamos nuestro corazón delante de Él. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro ser que nos ayude y que le pidamos esto mismo que el salmista le pidió: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévalo, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo te confieso mi necesidad. Por favor, ayúdanos. Por favor. Oh, maravilloso eres, maravilloso eres. Déjame ver tu misericordia, resplandece hoy tu rostro en mí, llena de paz, todo mi interior. Quiero encontrarme en tu presencia. Una vez más, déjame ver tu misericordia. Oh, resplandece hoy tu rostro en mí. Llena de paz, si todo mi interior quiero encontrarme en tu presencia. Muéstrame tu rostro, muéstrame para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo anhelo contemplar y adorar. Una vez más, déjame ver y déjame ver tu misericordia. Oh, resplandece hoy. Él está aquí, tu rostro en mí. Si su gloria nos llena, su presencia de paz, todo mi interior quiero encontrarme en tu presencia.
para rendirme. Eso es lo que quiero. Muéstrame tu gloria. Cara a cara yo anhelo contemplar y adorar. En el nombre de Jesús, activo las bendiciones que Dios declaró para ti. Tú eres único. No necesitas ponerte otra vestidura para pelear una batalla. Lo que tienes es suficiente para avanzar. Hoy se activa la bendición que Dios trazó para ti. Solo pon tu mirada en Él. No mires a tu alrededor, para que no se angustie tu alma, para que no se aflija tu espíritu al ver la prosperidad de otros, porque la prosperidad aún es relativa. Hoy desato toda bendición sobre tu vida, en todas las áreas que te rodean. Pero nunca olvides, nunca olvides, nunca olvides que todo sentimiento de maldad, de envidia, de rencor, de tristeza, hay que dominarlo. Y cuando Dios vea que lo dominaste, entonces Dios te va a ascender de nivel. Así es Dios. Recibe esta noche toda bendición espiritual. En el nombre de Jesús desato toda bendición espiritual sobre tu vida. En lo intelectual, en lo material, en lo emocional. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Venga la paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida, para que sientas paz y esa ira y enojo que pueda venir en algún momento sea apartado de ti. En esta hora, con la autoridad que el Señor me da, te bendigo para que crezcas. Te bendigo para que te desarrolles. Jóvenes, grande ministerio hay en sus manos. Es poderoso lo que Dios te ha entregado. No puedes perder de vista lo que Dios planeó para ti. No dejes de ver su gloria por mirar glorias de hombres. No cambies al Creador por lo creado. Nunca cambies al Dios Todopoderoso por algo material, por algo físico, por algo visible, porque entonces verás la gloria del Dios Todopoderoso que ha sido reservada para los fieles de la tierra. Eres bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eres bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a su nombre.